No te pierdas la oportunidad de sumergirte en el encanto de la Costa del Sol. Encantadoras playas doradas, gastronomía exquisita y gente acogedora. Acompáñenos a descubrir la Costa del Sol. Bienvenidos a Descubriendo Horizontes. Hoy vamos a trasladarnos a la Costa del Sol y para ello tenemos la visita de la consejera delegada de Turismo de la Costa del Sol, Esperanza González. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Costa del Sol, la campaña Grita mi nombre, exactamente. ¿Qué nos proponéis desde la Costa del Sol para atraer ese turismo zaragozano y aragonés? Que bajemos, que lo tenemos tan bien comunicado ahora con ese AVE y en unas horitas nos plantamos en Málaga. Sí, ahora la verdad es que estamos muy cerquitas, pues venimos a enseñaros lo que podemos ofrecer y ofrecemos una amplia oferta turística, el sol y la playa por supuesto, somos el sur de España, pero también visitas culturales, turismo de ocio, turismo deportivo, turismo de cultura, entonces tenemos una oferta muy grande y además también una oferta especial para esos jóvenes que ahora se incorporan ya al turismo activo para que nos conozcan que también somos un destino muy atractivo para ellos. Supongo que desde la Costa del Sol Turismo promovéis la industria de la felicidad, pero también a nivel de gastronomía es algo muy importante, ¿no? Sí, bueno, la gastronomía en Málaga es importantísima. De hecho, somos la provincia con más estrellas Michelin de toda Andalucía, así que por algo será, y nuestra gastronomía es un atractivo más que ofrecemos, sí. No solamente se debe visitar la Costa del Sol Málaga, sino esos pueblecitos de alrededor, como puedan ser Ronda, Torremolinos, que tiene playa, Benalmádena, Marbella, ¿no? ¿Qué nos aconsejas no perdernos en la Costa del Sol? Eso es muy difícil, ¿eh? Es verdad que tenemos 103 municipios, cada uno tiene su encanto, algunos son más conocidos que otros, pero por ejemplo Antequera es una ciudad monumental, Ronda por supuesto que es muy conocida, todo lo que es Marbella, Torremolinos, toda la Costa del Sol, Estepona, Benavís, que es un pueblo muy pequeñito con encanto, Frigiliana, que es un pueblo blanco precioso de la Sarquía, toda la zona de la Sarquía donde se cultivan todos los subtropicales. Es que tenemos una oferta muy amplia de sol, cultura, gastronomía, de todo un poco. La verdad es que es un gusto venir a Málaga, no porque yo sea de allí, pero sí que lo es y ofrecemos muchas cosas y muy distintas. Tenemos, yo creo que de todo para todo el mundo. Lo tenemos que comprobar con una visita al sur, allí a la Costa del Sol. ¿Y qué les dirías a todos los zaragozanos y aragoneses para que se animen y viajen hasta Málaga, que lo tenemos tan fácil ahora con el AVE para bajar y que pueden aprovechar una escapadita incluso de 3-4 días y no solamente visitar lo que es Málaga ciudad, sino todos esos pueblecitos que nos nombrabas tan encantadores? Porque no solamente es turismo de sol y playa, sino histórico, patrimonio cultural, naturaleza, gastronomía. ¿Qué les dirías? Pues yo le diría que visitasen Málaga ciudad, por supuesto, ciudades como referentes como Marbella, como lo que hablamos antes, Torremolinos, Nerja, bueno, Nerja, ¿quién no se acuerda de Nerja? Pero que luego cogiese un cochecito de alquiler y se moviese por la provincia, visitase el Caminito del Rey, que es un espectáculo, pasear por allí, o el Saltillo, que es un puente que hemos hecho en un pueblo que se llama Canillo de Aceituno. Entonces, que tiene tantos encantos el interior de la provincia como la costa, yo creo. Así que yo creo que ahora que estamos tan cerquita, pues una escapada a Málaga sería un placer. Muchas gracias por atendernos, Esperanza González, y esperemos no muy lejano vernos allí en Málaga conociendo todos esos atractivos turísticos que nos ofrece Málaga y la provincia. Muchas gracias. Seguro que sí, allí nos vemos. Principalmente conocidos por el sol y la playa, que fue como saltar un poco a la palestra del turismo, pero tenemos mucho más que ofrecer, tenemos muchísima cultura, tenemos muy buena gastronomía, tenemos un turismo de interior maravilloso, tenemos mucho turismo de deporte.
queriendo flojito, pa' que nadie se entere. No te digas que eres fuerte, que aunque sepa que tú quieres, y aunque sepa que tú quieres. Ay, pero que nadie sepa, niña, lo que yo te anhelo. Ay, mi niña, yo te quiero como quiere el mar al cielo. No te engaño ni te miento, no sé hablar de sentimientos. Amo el vino, amo la vida, lo grito a los cuatro vientos. Nombra mi amor cuando estés solito, que nadie te escuche diciendo flojito. Mi nombre, mi nombre. Grita mi nombre, no quiero ser aquello que esconde. Di que me adora, di que quiere estar conmigo a toda hora. Llámame amor, en el mercado cómprame flores. Cógeme la mano, que todo el mundo sepa que te amo. Grita mi nombre, no quiero ser aquello que esconde. Di que me adora, di que quiere estar conmigo a toda hora. Llámame amor, en el mercado cómprame flores. Cógeme la mano, que todo el mundo sepa que te amo.